cosa? Que las células necesitan dos cosas para poder funcionar. ¿Qué cosas son? Eso lo han visto desde la primera clase, creo. Chicos, ¿se están escuchando? Después salen varios exámenes. Todas las clases, todas las ponencias están conversando. ¿Qué necesita la célula? Oxígeno. Y necesita ¿qué cosa? Nutrientes, ¿ok? ¿Qué nutrientes, profesor? La glucosa principalmente, ¿ok? Acuérdense, porque eso lo van a ver en todo, fisiología, en fármaco, también en bioquímica. Toda célula necesita oxígeno y necesita nutrientes. ¿Para qué? Para que dentro de las células se den diferentes procesos bioquímicos. ¿Ya llevan bioquímica ustedes todavía? Ya, ¿qué procesos ocurren en el citosol, por ejemplo, o en el citoplasma? ¿Qué pasa con la glucosa, esa molécula de 6 carbonos que entra dentro de la célula? ¿Qué ocurre? La glucólisis, ¿cierto? Ese proceso, ¿qué cosa? Que la glucosa de 6 carbonos lo convierte en 2 elementos de 3 carbonos. ¿Cómo se llama? Piruvato, ¿cierto? Ese piruvato es transformado ¿a qué cosa? Acetilcoenzima y entra ¿qué? A la mitocondria para que ocurra el ciclo de Krebs. ¿Ok? De todo lo que produce el ciclo de Krebs entra a la cadena transportadora de electrones y produce ¿qué cosa? Finalmente ATP. ¿Ok? Con ese ATP la célula puede trabajar. ¿Qué más produce? Produce agua la célula de todos esos ciclos, de la glucólisis, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Produce qué cosa? Agua. Produce dióxido de carbono y produce otros desechos. ¿Ok? Les pregunto, ¿la energía, el ATP, le servirá a la célula? Sí, pues no. ¿Por qué? Porque le sirve para hacer todos los procesos que necesiten justamente energía. ¿Ok? ¿El agua le servirá a la célula? ¿Qué creen? ¿O no le sirve para nada? Sí. También, ¿cierto? ¿El dióxido de carbono, les pregunto, le servirá a la célula en algo? No. ¿Por qué? Eso es un desecho. Ya, pero ¿por qué no le sirve? ¿Qué pasa si se queda ahí, por ejemplo? Es un desecho, ¿qué? ¿Pero qué pasa si se queda acá? Hipoxia. Ya hay un aumento en los niveles de dióxido de carbono. ¿Pero qué pasa, chicos? Vamos a su clase de química. ¿Qué pasa si mezclas dióxido de carbono y agua? Y sus compañeras lo mencionaron ahí en una de sus diapositivas. ¿Qué se forma si mezclas CO2 y agua? ¿Qué obtienes? Ácido carbónico, ¿cierto? H2CO3. ¿Sí? Sumen ahí, mire, CO2 más agua. ¿Qué te da? H2CO3. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es un ácido. Su mismo nombre indica, es un ácido. ¿Qué va a hacer ese ácido con el pH de acá de la célula del medio? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿Lo aumenta? Lo disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a volverlo ácido, ¿no? Ácido es ¿qué cosa? Un pH más bajo. Entonces, ¿tiene lógica que ese dióxido de carbono se quede ahí? No, pues tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque si no me vuelve ácido todo, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, ese dióxido de carbono, ¿cómo tiene que ser eliminado? ¿Qué cosa? De la célula tiene que pasar a dónde? Al torrente sanguíneo. ¿Y por dónde es eliminado? Por la respiración, ¿cierto? Específicamente por el proceso de exhalación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el dióxido de carbono, por ejemplo, imaginémonos que estas células de acá son células que están en la punta de su dedo del pie, por ejemplo. ¿Cómo hace para llegar hasta los pulmones? Por la vía sanguínea, ya me lo está mencionando, ¿cierto? Ahora, viene la pregunta que les hice al primer grupo. ¿Cómo va a viajar este dióxido de carbono desde esas células de la punta del pie hasta sus pulmones? Eso está libre, ¿cómo hace para llegar? Hay 3 mecanismos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Ustedes ponente no, a ustedes lo han explicado. ¿Cómo viaja el dióxido de carbono? De las células a los pulmones. Apúntelo, por favor, eso de cajón les va a venir en su parcial la próxima semana. Viaja
en tres o de tres maneras viaja. Uno, ¿qué cosa? Libre en la sangre, en el plasma sanguíneo, ¿cierto? Esa es la menor cantidad. Otra, ¿cómo viaja? Asociado a qué cosa? A hemoglobina, ¿cierto? Muy bien lo explicaron sus compañeras. Eso es más o menos el 7% aprox. Y la mayor parte de dióxido de carbono, ¿cómo viaja? Convertido en qué cosa? En bicarbonato, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos de transporte de dióxido de carbono? El primero, el que tiene menor cantidad, ¿cuál es? Libre en la sangre. Libre en el plasma. Segundo, ¿cuál es? Hemoglobina. Unido a hemoglobina. Y si quieren ser más específicos, va a formar un compuesto que se llama carbaminohemoglobina, ¿ok? ¿Y qué cosa? La manera más abundante de cómo viaja el dióxido de carbono, cómo se transporta el dióxido de carbono, es como convertido en bicarbonato, ¿ok? Luego vamos a loquearnos ahí cómo se convierte esta hemoglobina este dióxido de carbono en bicarbonato, ¿ok? De momento quiero que sepan esto. Ahora, hacemos el paso contrario. ¿Qué necesitaba la célula? Le dije. Oxígeno y nutrientes. Oxígeno y nutrientes, ¿cierto? El oxígeno, ¿cómo llega? Estábamos, por ejemplo, en las células de la punta de su dedo del pie, ¿cierto? ¿Cómo llega desde sus pulmones hasta acá esta célula? ¿Torrente sanguíneo? No. Por el torrente sanguíneo, bueno, sí, pero ¿cómo? No, Así glóbulos como hemos rojos. explicado el dióxido de carbono, Glóbulos rojos. acuérdense qué cosa, para el transporte de oxígeno hay dos mecanismos que sus compañeras muy bien lo han explicado. ¿Cuáles son? Glóbulos rojos. Excelente, la manera, casi el 95% se transporta, ¿qué cosa? Asociado, unido a los glóbulos rojos, específicamente aquí a la proteína hemoglobina, ¿ok? Recuerden qué cosa, que cada hemoglobina va a transportar, cada molécula de hemoglobina va a transportar ¿cuántos átomos de oxígeno? 8, ¿cierto? O 4 moléculas de oxígeno, acuérdense que es O y O2, ¿no? Entonces, la manera principal, cómo viaja el oxígeno, es unido a la hemoglobina. Profe, el oxígeno se une a la hemoglobina, ¿qué forma? Oxihemoglobina. ¿Ok? Cuando ustedes vean, escuchen el término oxihemoglobina, quiere decir qué cosa, que es la hemoglobina unida a oxígeno. ¿Y la otra manera cuál es? Ese 5% restante. Ponentes, ¿cuál es? Excelente, disuelto en plasma, ¿ok? Libre, viaja así solo. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, esa parte? ¿Todos? Vargas Coral, ¿entendiste? ¿En qué te perdiste? Está durmiendo, Vargas. Bien, ahora, ¿qué otras consideraciones debemos de tener? Ya han visto histología de los alvéolos pulmonares, ¿cierto? ¿Cuántos tipos celulares encontramos? 3, ¿no? ¿Cuáles eran? Ah? ¿Con quién están llevando esto? Víctor. ¿Con la doctora Vilma? No, Víctor. No, igual. Bueno, ya, ok. No se dice. ¿Cuántos tipos de células se encuentran en un alvéolo pulmonar? Sí, puede ser una más grande. 3, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los ladrillitos que forman acá la pared del alvéolo? Los neumocitos tipo 1, ¿cierto? Esas son las paredes que te van a recubrir todo el alvéolo. Luego, ¿qué otro tipo de células? Las células cúbicas encontramos. ¿Cómo se llaman? ¿Han visto o no han visto esto, chicos? Esto. Por favor, avanza, creo que tenías una diapositiva ahí donde se veía más o menos eso. Las paredes de... Atrás. ¿Paredes de qué? Neumocitos, tipo 1. No. Ya, bueno, a ver, Creo que eran. recuerden qué cosa, que Neumocitos. las vías respiratorias van a terminar en qué cosa, en los bronquios, ¿cierto? Y los bronquios se van a ir dividiendo. ¿Alguien sabe cuántas divisiones tienen los bronquios? O las vías respiratorias, ¿cuántas divisiones tienen? Eso también de cajón le van a preguntar en su examen, ¿ah? ¿Izquierda en vez de derecha? No. Son de primaria y secundaria. Recuerden qué cosa, que hay vías de conducción y vías respiratorias, ¿cierto? ¿Eso han visto en teoría todavía? Dios mío, tengo que aplicar desde el comienzo. Bien, regresa. Regresa, ya, a ver, desde acá, ahí lo anterior. Ya, a ver. ¿Qué cosa han visto? Que el aire ingresa desde afuera por la cavidad nasal, ¿cierto? Ingresa a la tráquea, bronquios, y qué cosa, acá se van a ir
dividiendo. ¿Ok? ¿Qué era lo característico? Que muy bien, sus compañeras han empezado con un abordaje anatómico muy bien de acá, de esta parte. ¿Qué mencionaron sus compañeras que tenían característico toda esta primera sección? ¿Qué mencionaban? Que tenía una función de qué cosa, de regular el aire, de termorregular el aire, de humidificarlo, de filtrarlo, ¿cierto? Porque incluso hablaron de algunos mecanismos de defensa, como el moco, como las vellosidades, ¿cierto? Entonces, esas características, ¿cómo se llaman? Se llama solamente vía de conducción. ¿Por qué? Porque el aire te lo están conduciendo. Está ingresando al cuerpo nada más, pero imagínense, por ejemplo, que tú vives acá ahorita, por ejemplo, acá en la misma universidad. Están construyendo nuevos pabellones, ¿cierto? Que va a salir un montón de polvo, ¿no? Ese polvo va a entrar hasta tus alvéolos pulmonares, ¿creen? No. Obviamente no, van a haber varios mecanismos de defensa hasta que lleguen acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ir viendo que van a haber diferentes mecanismos que van a ir filtrando ese aire. Esos mecanismos se llaman vías de conducción. Chicos, acá me dijeron qué cosa, que cada bronquio se divide, ¿no? Por ejemplo, acá en tres bronquios lobulares, luego segmentarios, ¿cierto? Vamos a ver que estos bronquios se dividen 23 veces, ¿ok? Apunten eso, ¿ok? La vía respiratoria, este bronquio es división 1, división 2, división 3, así 23 veces. Ahora, por favor, apunten, desde la división 0 hasta la división 16, es llamada la vía de conducción respiratoria, ¿ok? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a encontrar, ¿qué cosa? El clásico epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con presencia de células caliciformes, ¿cierto? Que es el epitelio respiratorio. Y luego, a partir de la división 17 hasta la división 23, ¿qué cosa vamos a empezar a encontrar? La llamada vía respiratoria. ¿Por qué se llama así? Porque ya en esa parte no se filtra el aire y lo único que se va a encargar es qué cosa, de captar la mayor parte de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, si en su examen les pregunta cuántas divisiones tiene o cuántas generaciones, es lo mismo, la vía de conducción, ¿cuál va a ser su respuesta? 0 a 16. De 0 a 16 o 16 de divisiones nada más. Y si le preguntan desde qué división es la vía respiratoria, 17 de a 23. 17 a 23, ¿ok? Importante que sepan eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque a partir de la división 17 hasta la 23 vamos a encontrar qué cosa, estos saquitos que se llaman los alvéolos pulmonares, que si los vemos al microscopio, acá vamos a ver lo que les preguntaba hace un momento, 3 tipos de células. Las células que están formando la pared de estos alvéolos, de estos saquitos, se llaman neumocitos tipo 1, ¿cierto? Que su función es estructural nada más. Luego vamos a encontrar otro tipo celular, que son unas células cúbicas, que se llaman neumocito tipo 2, ¿ok? ¿Cuál es la función de ese neumocito tipo 2? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Excelente, producir el surfactante pulmonar. ¿Y qué cosa hace ese surfactante pulmonar? Excelente, muy bien, evita qué cosa, que el alvéolo colapse, ¿cierto? Excelente, pero ¿por qué era? ¿Cómo? Colapse. ¿Alguna vez ustedes en su casa, en el carro, no sé, han exhalado cerca de un vidrio, una ventana? ¿Qué pasa? Se forma un halo, ¿cierto? ¿Qué es ese halo? Es vapor de agua, ¿sí? Ustedes cuando exhalan dióxido de carbono y exhalan vapor de agua. ¿Por qué? Porque acá en los alvéolos pulmonares vamos a encontrar justamente ese vapor de agua. Ahora, ¿qué característica tiene el agua o este vapor de agua? Que se va a adherir a las paredes, ¿ok? ¿Por qué? Por la característica, por la propiedad física del agua que se llama, ¿qué cosa? La tensión superficial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa tensión superficial se adhiere a las paredes del alvéolo, ¿creen que va a permitir el intercambio de gases? O sea, ahí hay una capa que recubre el alvéolo por dentro, que es el agua. ¿Se logrará el intercambio de gases? Obviamente no, pues imposible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese neumocito tipo 2 va a producir una sustancia que es lipídica, que es ¿qué cosa? Como un aceite. ¿Para qué? Para que recubra todo el alvéolo y ¿qué cosa? Esa agua que está ahí no se adhiera a la pared, ¿ok?
Es por eso, ¿qué cosa? Que ese surfactante pulmonar tiene característica de ¿qué cosa? De disminuir la tensión superficial, ¿ok? Así lo van a encontrar en los libros, pero les estoy poniendo un ejemplo fácil, ¿no? Es como un aceite. ¿Han mezclado alguna vez agua y aceite ustedes? ¿Se puede mezclar? No, pues no, se hacen capas, ¿no? Igualito, lo mismo pasa en el alveolo, ¿no? ¿Quién logra eso? El alveolo, el neumocito, el surfactante pulmonar producido por neumocito tipo 2. Y luego, ¿qué otra célula tenemos en el alveolo? El macrófago alveolar pulmonar. ¿Ok? ¿Qué cosa es? Es un macrófago, una célula que, ¿qué cosa? Hace fagocitosis. ¿Y qué cosa? Va a eliminar bacterias que puedan ingresar. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto cómo se transporta el dióxido de carbono, cómo se transporta el oxígeno, cuáles son las vías de conducción, vías respiratorias, qué células hay. ¿Qué más debemos de saber? Por favor, adelanta tu diapositiva, ya para terminar, para que estudien para su examen. Adelante, por favor, más. Ahí, el anterior. Estas características son importantes. ¿Qué factores van a afectar el intercambio? Estos factores, por favor, tómenle una foto a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante y muy bien resumido lo que han mencionado sus compañeros. Hay diferentes factores que van a afectar el intercambio gaseoso. ¿Recuerdan hace un momento que les consulté o que les mencioné qué pasaría si el agua se pega a las paredes del alveolo? ¿Sí? Va a haber ahí un filtro, algo, qué cosa, que va a evitar que el oxígeno y el dióxido de carbono fluyan con facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a afectarme ese intercambio? El grosor de la membrana es uno de ellos, ¿no? Mientras la membrana alveolo capilar sea más gruesa, ¿se podrá, o el gas pasará más fácilmente? Si es más gruesa la membrana. No, lento. Obviamente, va a pasar con más dificultad, ¿no? Área de superficie. Imagínense que por alguna razón a un paciente le han hecho lobectomía. ¿Qué es lobectomía, profesor? Le han quitado un lóbulo de un pulmón. ¿Creen que va a tener la misma área de superficie que una persona que tenga sus dos pulmones normales? Obviamente no, pues, ¿no? Mientras más alvéolos disponibles haya, más alvéolos sanos, va a haber un mayor intercambio. La solubilidad de los gases. A las compañeras del grupo anterior les pregunté, ¿qué gas es más soluble? ¿Qué gas se difunde con mayor facilidad? ¿Cuál fue su respuesta? Oxígeno. Ella dijo oxígeno, pero Es el dióxido de carbono, ¿ok? Acuérdense, el dióxido de carbono se difunde, se mueve 20 veces más, hasta 30 veces más, ¿qué cosa? A comparación del oxígeno, ¿ok? Entonces, si el gas se disuelve con menor facilidad, obviamente va a afectar en el intercambio gaseoso. ¿Qué más? La ventilación, ¿cierto? Vamos a ver qué cosa, si no entra suficiente aire al cuerpo, ¿no? De repente, ¿alguna acá es asmático o asmática? ¿Se ha dado crisis asmática alguna vez? ¿Podías respirar? No, pues ¿por qué? Porque tu vía respiratoria estaba cerrada, tus bronquios estaban cerrados. ¿Creen que si el bronquio normalmente tiene el diámetro de un tubo, se va a volver algo así chiquitito, pasará la misma cantidad de aire? Imposible, pues, ¿no? Entonces miren todos los factores que tienen que ver qué cosa con el intercambio, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono, ¿ok? Conociendo esto de acá, ustedes posteriormente cuando vean patologías, van a, ¿qué cosa? Darse cuenta que esto se relaciona muchas veces con esos problemas, sobre todo de intercambio gaseoso. Chicos, chicas, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ni te echaste y yo todo. Listo, tienen 10 minutos para repasar lo que les